significa estos tzitzit, qué significan estas borlas, saber que cuando yo las toco, que cuando yo las tengo en mi mano, vienen a mi mente y debo recomiendo las mitzvot de la palabra. Saber que tengo mi kipá y que mi autoridad llega solo hasta acá y de aquí hasta la eternidad está mi Padre por sobre mí. Y adquirir todas estas cosas que van marcando de alguna manera una identidad. Una identidad, por supuesto, que es propia, que es personal. Eh, la verdad es que el haber podido tener la oportunidad de viajar a Israel, de estar, de caminar por sus calles, de ver su gente, de poder compartir, de poder estar ahí mismo en el Muro de los Lamentos, de tantas cosas que nos permitió Hashem, nos cambia completamente, en un buen sentido, no en un mal sentido, en un buen sentido, nos cambia el momento de poder estudiar la palabra, el poder leer. Porque cuando vamos a leer de los muros de Jericó, cuando vamos a leer sobre lo que sucedió en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, en el Calvario, uno ya tiene la imagen del lugar. Estuvimos por misericordia de Hashem en muchos de estos lugares y yo le digo, yo estoy anhelante, mi corazón anhela poder volver, anhela poder estar nuevamente en la que yo considero, esto es algo muy personal por supuesto, considero en la tierra que se nos ha sido dada por heredad. Pues yo me considero parte del pueblo y la palabra dice que el gran éxodo, aquel éxodo que será aún más grande que el de Egipto, es el de donde es aquel que se desarrollará desde las naciones hasta Israel, hasta el pueblo. Hay algunos estudiosos que dicen que las fronteras se podían extender aún hasta Francia, para que usted se haga una idea de cuántos son, cuántos seremos sin duda, porque nos tomamos de aquello, los que vamos a retornar a nuestra tierra, la tierra que nos heredaron Abraham, Isaac y Jacob. Así que muy contento, mi amado hermano, yo le comparto todas estas cosas porque llenan mi corazón, llenan mi alma, amo a mi Padre y amo cada oportunidad que Él me da de poder compartir en estas palabras lo que Él ha hecho. Ahora hay una oportunidad de poder acceder a también tener acceso a poder estudiar y la verdad es que yo estoy, no quepo en mí mismo porque era algo que yo veía muy lejano. Sin embargo, sin duda mi Padre, sin duda Abba, sin duda Hashem, abrió las puertas para que esto sea posible. Así que doy muchas gracias, ya que ustedes están escuchando, lo hago públicamente mediante estas ondas radiales. Y estoy muy agradecido con mi Padre, por mi familia, por mis hijos, por todo lo que Él está haciendo, por el trabajo que Él me ha provisto. Y cómo no hacerlo si cada día veo que efectivamente Él es el Elohim, Él es Hashem de los ejércitos, el mismo del que hablan las Escrituras, que hoy día no nos damos cuenta, pero sigue haciendo milagros tan grandes y aún mayores que los que hizo en los tiempos antiguos. Amado hermano, les voy a invitar a que una vez más podamos ir a escuchar una alabanza. Yo le invito nuevamente a que usted nos pueda escribir, si usted quiere, en nos puede escuchar, en www.radiogeo.cl, nos puede escribir en la fanpage. Usted en Facebook, lo único que tiene que escribir es Radio Ageo 2.9 o también Gloria Postrera Ageo. Entonces ahí va a poder ingresar a las páginas en donde podrá dejar sus saludos, sus consultas, sus preguntas, o si tiene quizá alguna apreciación respecto de este programa, por supuesto que podremos nosotros, siempre y cuando vengan con mucho respeto y de una manera que sea muy sincera, podremos tomarlas en cuenta, por supuesto. Y recuerde que cada uno de nuestros programas se graban. Después usted los puede buscar en YouTube poniendo Radio Ageo
o a través del canal Upstream Radio Ageo. Así que Baruch Hashem, para quienes no saben, Baruch Hashem significa bendito sea Hashem, o como se diría en la iglesia, bendito sea Dios. Así que muchas bendiciones, Baruch Hashem, y nos vamos a una alabanza. Te invitamos a visitar www.lagloriapostrera.cl. De reposo, Dios, con fortaleza y poder, los que somos justificados, hemos de cantar con gozo. Tú has escogido a Sión como tu habitación. Vamos pronto corriendo hacia el monte de Dios, voz de la armadura, llegó la salvación, a danzar, a cantar y su nombre alabar. Postrémonos ante la gloria de Dios, la gloria de Dios. Te lo
Mashiach. Muy hermosas canciones. Nosotros acá en la congregación cantamos esta alabanza. Y hay una parte que es muy difícil. Dice, Beachar Pisha Ish Mameya Im Kolsea Hakeloya Hakeloi Bejoy Im Sheyabo. Esto que suena como casi un trabalengua. Bueno, dice que no importa cuánto tarde, no importa cuánto demore, yo lo creo, yo lo sé con perfecta fe. Sheyabo significa Él vendrá. Anima a mí, Beemuná, Shelema, es el principio de fe de Maimónides. Quizá usted no conoce este nombre, quizás sí lo conoce. Si le interesa puede googlearlo, puede buscarlo en Google. Maimónides, tal cual como se pronuncia. Y ahí puede poner usted principios de fe y entre ellos le va a aparecer Anima a mí, Beemuná, Shelema. Yo lo creo, yo lo sé con perfecta fe. Así que, bueno, esto es el Rincón Hebreo. Recién nos llegó un mensaje y nos pedían si podíamos mostrar la Torá un poquito más detenido porque había sido muy rápido. Así que yo la voy a poner una vez más cerquita de la cámara para que la puedan ver. Se van a dar cuenta, les voy a mostrar, que su tapa está al otro lado, pues obviamente como es una Torá y en Oriente se lee desde derecha a izquierda, por lo tanto el título viene en la tapa contraria. Así que la voy a acercar y les voy a mostrar un poquito de cómo es por dentro, para que se emocionen. Ahí va. Bueno, esa es la tapa, ahí dice toda con Haftarot, hebreo español. Y bueno, si ustedes ven, en una hoja viene con la escritura en hebreo y en la hoja contraria viene con la escritura en español. Y si usted es un amante de la raíz hebrea, esto es muy hermoso. La verdad es que es muy hermoso poder tener, y insisto con lo mismo, no es que sea mejor o peor que la otra, pero cuando uno ya obtiene una Torá, para quienes amamos esto es algo muy especial. Yo lo digo de manera muy personal. Y ya ha llegado el momento, ya ha llegado la hora de que comencemos. Recordemos que hicimos todo desde Constantino me fui al siglo III, IV. Desde Alejandro Magno hasta el final del primer siglo. Hicimos toda la historia, hablamos de los macabeos, los 4 grupos, ¿verdad? Donde están los saduceos, los fariseos, los esenios, los celotes. Había muchos más, pero estos son los 4 más importantes. Hablamos de la importancia, de la diferencia entre Pablo y Yeshua, sus diferencias en cuanto a sus ministerios, sus diferencias en cuanto a la parte histórica y la importancia de ambos también, por supuesto, guardando las proporciones, entendiendo la importancia de Mashiach Yeshua, que bendito sea, y entendiendo también la importancia que tuvo Shaliach Shaul, que es el apóstol Pablo, porque el otro día me dijeron que estaba ocupando algunos términos y después no los traducía, así que hoy día cada uno de los términos voy a tratar de ir traduciéndolo o diciendo la traducción, que es lo mismo. Entonces, Shaliach Shaul, la importancia que tenía, el hecho de que haya sido la puerta que Hashem sin duda utilizó para que aquellos que estaban en la dispersión, que eran parte de las 10 tribus que estaban dispersas, ¿verdad?, y comenzaran a tener este retorno desde ese momento, desde Shaliach Shaul hasta hoy, que seguimos retornando a nuestra amada Israel. Yo amo Israel. Soy chileno, por supuesto, amo mi patria, pero también me siento parte de Israel y amo Israel. Y por último, Pablo dice,
en Romanos 2:29, judío es aquel que lo cree en el corazón. Ahora, si lo dice Pablo, si lo dice Shaliach Shaul, bueno, él habrá tenido alguna revelación de entre tantas que Hashem le hizo y me afirmo de aquella. Y amado hermano, ahora sí vamos a comenzar con el siglo II. Les recuerdo que esta parte la habíamos visto en un programa anterior, pero lamentablemente no se pudo grabar. Me preguntaron por qué no podían acceder en la señal de internet, ni en la señal de YouTube, ni la de Ustream. Y bueno, ahí nos dimos cuenta durante la semana que lamentablemente no se había podido grabar. Pero hoy día sí ya tenemos todo listo para poder compartirlo. Así que yo le voy a invitar, si usted está escuchando, para que busque, le voy a dar unos 2-3 minutitos para que busque un lápiz y un papel y podamos tener este momento en donde usted pueda anotar los datos que yo le voy a entregar, usted después los pueda buscar. Recuerde que no todo lo que aparece en Google es verdad. Ya Internet da para mucho. Usted afírmese, haga una línea, busque a algún historiador que sea de su agrado y posteriormente guíese por él, estudie por medio de él y se va a dar cuenta que generalmente entre las fechas que vamos a entregar y las fechas de otros historiadores hay muy poca diferencia. Generalmente no son más de dos años entre uno y otro, pero la mayoría de los historiadores judíos coinciden en mucho de la parte histórica que estamos compartiendo en este programa. Si usted aún no ha escuchado los primeros estudios, son 3 estudios que están, usted los puede encontrar, entra a YouTube, pone Radio Ageo y se llaman uno, Judea en el primer siglo, y hay 2 más, Judea en el primer siglo, Judea en el primer siglo I y Judea en el primer siglo II, si no me equivoco. Y ahí usted va a poder, junto con lo que compartamos hoy día, armar todo este rompecabezas, por decirlo de alguna manera, que tenemos y que hemos estado compartiendo. Así que ya ha tenido un momento para poder buscar dónde anotar. Y vamos a partir enseguida recordando que la última vez que hablamos cuando llegamos al final del primer siglo, dijimos que habían quedado 4 personajes de los cuales a nosotros nos importa, porque estamos hablando del rompimiento entre cristianismo y judaísmo. Vamos a hablar hoy día de Clemente Romano. Recordemos que en el año 99 muere Clemente Romano y lo sucede Evaristo, el medio judío Evaristo, quien está solamente hasta el año 107. ¿Por qué hasta el año 107? Porque en el año 107 recordemos que fue la gran persecución de Trajano. Trajano en el año 107 ordenó perseguir una vez más y buscar a todos los líderes del movimiento judío mesiánico y matarlos, obviamente. Entre ellos estuvo Evaristo, también está Shimeón, que también murió a la edad de 120 años, en el año 107, ¿verdad? Murió crucificado, Shimeón. Ignacio de Antioquía, para el mundo católico, San Ignacio de Antioquía, hijo de padre judío. Acá hay algo muy importante, yo aquí me detengo automáticamente porque cuando hablamos de Ignacio de Antioquía y hablamos de que él es solamente hijo de padre judío, ya nos estamos dando cuenta de que con el ingreso de los gentiles provocado en el primer siglo, a mediados del primer siglo por Shaliach Shaul, por el apóstol Pablo, por el ingreso de los Goyim, que serían los gentiles, se empezaron a mezclar los judíos con los gentiles. ¿Cómo deducimos esto? Por lógica, porque Ignacio de Antioquía, que era parte importante del movimiento hasta el año 107,
era medio judío y tenía obviamente parte importante dentro del movimiento. Y esto nos hace pensar que empezaron las comunidades, entre los gentiles y los judíos empezaron a mezclarse y ya empezaron a salir medio judíos y medio gentiles que eran parte de los movimientos. Hablo de medio porque recuerden que cuando entró tanta cantidad de gentiles, esto también lo habíamos compartido, entró tal cantidad de gentiles al movimiento judío mesiánico que empezó el movimiento judío mesiánico a ir para la menor, empezó a observar menos por la entrada de los gentiles. Es obvio, una masa de mayor envergadura tiene mayor efecto sobre una masa de menor envergadura, y fue tal la cantidad de gentiles que entró que empezaron a ir hacia la menor. Por lo tanto, en el año 107 no es que solamente murió Evaristo, sino que murió Evaristo, Simeón, Ignacio de Antioquía, hijo de padre judío. Y esto nos demuestra lo que conversábamos recién. Ahora, no solamente los judíos están tomando lugares importantes dentro del movimiento judío mesiánico, y este es un dato que ahora nos va a importar mucho, porque nos hace darnos cuenta que ahora los gentiles que están entrando al movimiento se están sintiendo mayores que los judíos de base. Están sintiéndose con una mayor autoridad para poder comenzar a hacer una interpretación y para poder dirigir el movimiento que se gestó en el primer siglo con los primeros apóstoles de Yeshua, con los primeros shaliach o los primeros seguidores de Yeshua. Por lo tanto, los gentiles ya comienzan a tener papeles preponderantes dentro del movimiento. Recordemos que compartimos que cuando fue la primera revuelta, en el año antes de la destrucción del templo, el 66 y el 70, recordemos que es Simeón quien, es Simeón el que cruza Transjordania, se va con los primeros judíos mesiánicos, porque prevé que va a haber guerra. Entonces se va la iglesia, por decirlo de alguna manera, se va a la Quejilá central en Jerusalén, y se pierde el nexo entre las sinagogas que están alrededor. Por lo tanto, no hay a quien preguntarle. Ahí, en el año entre el 60 y el 70, ya comienzan a tener este problema de la falta de comunicación. Por lo tanto, empiezan a no tener un punto central a donde hacer las preguntas. Esto, antes de esa fecha, está establecido. ¿Por qué? Porque recordemos que en el 49-50... ahí hay una diferencia entre algunos historiadores y otros, pero 49 o 50 se hace el primer concilio y se hace en Jerusalén. Por lo tanto, eso nos hace entender que el punto central en donde todos llegaban para obtener respuestas de aquellos temas que no podían conciliar era en Jerusalén. Pero al no haber punto central en Jerusalén, se pierde la conexión, y a través de los años, después con la destrucción del templo, y etcétera, etcétera, llegamos a este problema en que los gentiles, los goyim, comienzan a tener mayor preponderancia, pero comienzan obviamente a ir hacia la menor, no observando tanto o no observando tan rigurosamente la Torá. Creo, no sé si voy muy rápido, le invito a que me escriba, pero tenemos mucha información que compartir hoy día, por eso que voy tan rápido. Pero si le queda alguna duda, usted me escribe, y nuestra querida controladora, que hoy día es Gabriela, que Baruch Hashem, porque Gabriela nos está controlando hoy día, ella me da el aviso enseguida y tratamos de bajar un poquito las revoluciones y avanzar un poquito más lento. Entonces, ese es el problema que se está gestando ahora, a inicios ya del segundo siglo. Fuera de esto, aparece un imperio que viene dominando, ¿verdad? Que viene conquistando, que son los partos. Aparece en el año 114 el imperio parto, que son descendientes de los persas, y aquí vamos a entrar un poquito en un tema de geopolítica internacional,
Así lo determina el historiador. Yo estoy usando, estas palabras no son mías, son palabras del historiador que yo estudié. Él dice que aquí se forma un problema de geopolítica internacional. ¿Por qué? Porque hay un problema en que Roma, en su afán de expandirse, hubo dos lugares a donde no pudo avanzar, donde no pudo llegar. Estos son Germania e Irán. Porque cada vez que Roma enviaba legiones y cruzaban el Tigris y el Éufrates, eran exterminados. Entonces Roma obviamente dice, no, cada vez que enviamos una legión, nos están exterminando, nos debilitan, nos mata la legión, así que no vamos más para allá y nos vamos a dedicar a guardar y resguardar las fronteras de Roma. Pero venía por el frente avanzando el Imperio Parto. El Imperio Parto, que son descendientes de los persas, viene conquistando. Y por supuesto los partos, ¿qué es lo que querían hacer? Querían ingresar, ¿verdad? Querían conquistar y llegar al mar Mediterráneo, al Mare Nostrum, como se llama, como se le dice, al Mare Nostrum. ¿Por qué? Porque si los partos llegaban a avanzar, si tuviéramos un mapa, siempre digo que voy a traer una pizarra, la próxima vez sí que lo voy a hacer, porque es muy necesario que tengamos un mapa para poder guiarnos. Pero si cruzaba el Tigris y el Éufrates, si llegaban a cruzar y pasaban conquistando por Judea hasta llegar al mar Mediterráneo, lo que iban a hacer era partir el imperio en dos. Y por supuesto que si partían el imperio en dos, iban a debilitar la fuerza romana y finalmente iban a terminar conquistando. Por lo tanto, Roma envía todas sus legiones a defender ese lugar, los partos quedan en su lugar, Roma en su lugar, y todavía no hay guerra, estamos hablando del año 114. Pero los partos, muy inteligentemente, hacen un trato con el pueblo judío. ¿Y qué hacen? Envían a uno de sus mensajeros y le dicen a los dirigentes o a aquellos que estaban a cargo de los judíos, les dicen, ¿sabes qué? Si ustedes apoyan la rebelión o si ustedes apoyan el imperio parto para que éste pueda avanzar y conquistar, los partos le van a construir el templo a los judíos. Entonces los judíos, bueno, si le van a construir el templo, vivan los partos, obviamente. El problema es que cuando el pueblo judío decide ayudar al imperio parto que viene conquistando, automáticamente adquiere un problema más, que va a agravar la situación, que va a agravar el problema que se suscitó entre el 60 y el 70, cuando fue la primera rebelión. Porque ahora los judíos que están ayudando al imperio parto se están convirtiendo automáticamente en traidores a el imperio romano. Esto es un problema tremendo. Tremendo porque obviamente el imperio romano, los judíos estaban dentro del imperio y el imperio, ya sabemos que cada vez que se levantó Judea contra Roma perdió. Hubo mucha muerte, fueron guerras que en realidad no fueron guerras, fueron levantamientos que no llegaron a ninguna parte. Porque obviamente Roma tenía un poder, imagínense, legiones y legiones y legiones. Recordemos que cuando Nerón envía a Vespasiano lo envía con la tercera y la 10ª legión, cada una de 10.000 hombres, a luchar contra el pueblo judío que se está levantando en el primer siglo. Para que se hagan una idea, el pueblo judío, pastores, gente de comercio, contra soldados, contra 10.000 soldados, 20.000 soldados que están entrenados para la guerra. No era una guerra, era una matanza. Por lo tanto, esto que está sucediendo ahora en el año 114 es un problema tremendo porque está dejando y está rompiendo aún más, está provocando aún más un problema de carácter político, por supuesto, entre el pueblo judío y el imperio romano. Lo repetí varias veces para que quede claro que aquí se va acentuando el rompimiento entre el pueblo judío y el imperio romano. Por lo tanto, los judíos aceptan el ofrecimiento del imperio parto y se produce en el año 114, se produce en el año 117 el segundo levantamiento del pueblo judío.
El segundo levantamiento del pueblo judío, en donde ahora ya no se levanta, como en el primer siglo, ya no se levanta una parte del pueblo judío, sino que ahora se empiezan a levantar los judíos de distintos lugares porque van todos en pos de que se pueda construir el templo, por supuesto. Claro, en la primera vez, cuando se levanta el pueblo judío la primera vez, no se levanta todo el pueblo. ¿Por qué? Porque eran solo algunas comunidades las que estaban en descontento. De hecho, las comunidades que no estuvieron en el levantamiento contra Roma fueron muy bien puestas y fueron muy bien cuidadas. Se tuvo mucho, por decirlo de alguna manera, mucho respeto con estas comunidades, puesto que no se levantaron en contra de Roma. Pero ahora la situación en el año 114 al 117 es diferente, porque se levanta todo el pueblo judío en rebelión contra Roma. Aquí ya empieza a acentuarse el problema, ya definitivamente son traidores al imperio. Esta guerra se extiende por 3 años, desde el 117 hasta el 120, y en el año 120 muere Trajano, por supuesto, peleando hasta el último. En el año 120 muere Trajano y asume el cargo de emperador Adriano. Adriano, que es el hijo adoptivo de Trajano. Hay algunos historiadores que dicen que Adriano era más que el hijo adoptivo de Trajano. Para que usted entienda, y por si hay algún niño escuchando, lo voy a decir de esta manera, era la pareja adoptiva de Trajano. Será Adriano. Por lo tanto, la muerte de Trajano, en el año 120, asume Adriano. Y Adriano, por supuesto, pregunta a sus asesores y los asesores le dicen que es imposible hacer una guerra de doble frente. Que es imposible que las legiones romanas puedan hacer una guerra de doble frente porque el desgaste es muy grande y finalmente el imperio romano iba a ser conquistado. Iban a entrar los partos por un lado y el pueblo judío por otro. Se levanta el pueblo judío, recordemos, desde el 117 al 120. Las legiones romanas que estaban cuidando las fronteras del Tigris y el Éufrates son enviadas a bajar o a calmar o a eliminar al pueblo judío que se está levantando, y una vez que las legiones son retiradas de la frontera, entonces empieza a avanzar los partos. Esta desde el principio fue la estrategia que tenían para poder llegar hasta a conquistarse. Dicen los historiadores que llegaron hasta Damasco, que los partos llegaron a conquistar hasta Damasco. Ahora, ¿cuál fue la solución que encontró Adriano? Porque por supuesto él tenía que buscar alguna solución para no tener que tener una guerra de doble frente. Ya a través de la historia hemos visto muchas guerras de doble frente en donde, por ejemplo, Napoleón, etcétera. No los voy a nombrar todos, por supuesto, pero Napoleón también quiso hacer una guerra de doble frente. Y sus fuerzas obviamente se vieron más deterioradas, mayormente deterioradas, y finalmente no pudieron. Es lo mismo que iba a suceder si es que Adriano tomaba la decisión de ir contra los judíos e ir contra los partos. Por lo tanto, Adriano envía también un mensajero donde el pueblo judío, donde los dirigentes del pueblo judío dicen, ¿saben qué? Viene ahora conquistando un imperio que no es de esta tierra, que les ha hecho una promesa a ustedes, pero que siendo un imperio extranjero no va a tener la obligación de cumplirles la promesa, y aún más están expuestos a que sean esclavizados. ¿Por qué no mejor, dice Adriano, ustedes se calman como pueblo y nosotros le construimos el templo? Y aquí cambia la figura. Porque ahora aquellos que son de planta, de base, en el lugar físico donde están residiendo el pueblo judío, ¿verdad?, son los que se están comprometiendo a hacer la construcción del templo. Hay un dicho que se usa, que usan los goyim, que se usa o se usa en la vida cotidiana, que dice algo de más vale coludo conocido que coludo por conocer. Yo creo que Adriano
debe haber sido en este momento el gestor de ese dicho. O los judíos que estaban en ese momento dijeron, bueno, más vale Adriano conocido que parto por conocer. Por lo tanto, el pueblo judío, ¿qué es lo que hace? Acepta la propuesta que hace Adriano y el pueblo judío se calma, deja la revolución y permite que las legiones romanas puedan una vez más volver hacia el lugar donde estaban los partos. Finalmente, los partos quedan fuera de los límites de Roma, en el mismo lugar donde empezaron. Las legiones romanas quedan una vez más cuidando la frontera en el Tigre y el Éufrates. Y al final, esta guerra para lo único que sirvió fue para matar gente. Porque los límites quedaron siendo los mismos. Murió muchísima gente. Dicen que en este levantamiento del año 114 murieron aproximadamente 500.000 judíos. Y en el principio ya comentamos que cuando 250 años antes de la venida de Mashiach, se dice que la población de judíos eran 2,5 millones de judíos en Judea, Samaria y Galilea, y 2,5 millones de judíos fuera de Judea. Por lo tanto, con tanta guerra, obviamente iba decreciendo mucho la cantidad del pueblo judío. Eran muy pocos los que iban quedando. Así que, bueno, Adriano se termina las legiones, ¿verdad? Ya lo dijimos. Y le queda para el pueblo judío la promesa de Adriano de construir el pueblo. Esta es la promesa de los políticos. Aquí me voy a meter en problemas, pero no importa. La promesa de los políticos. Prometen mucho y bueno. Dicen los historiadores que una vez que termina el levantamiento del pueblo judío y que las legiones romanas retoman el control del imperio en el año 120, pasaron 10 años aproximadamente, y cuando los judíos van a ver la construcción del templo, se encuentran con que hay unos trabajadores que traen un ladrillo. Pasan 6 meses y viene otro trabajador, trae un ladrillo, descansa 6 meses y así sucesivamente. Con esto, el templo posiblemente hubiese estado construido para el año 3500, porque la construcción iba muy lenta. Entonces se acercan los dirigentes judíos y le preguntan a Adriano y le dicen, bueno, ¿qué pasa con la construcción del templo? Adriano, usted nos prometió que si nosotros apoyábamos al Imperio Romano, usted iba a construirnos el templo. Entonces Adriano viene y dice, bueno, pero si aquí se está construyendo el templo, obviamente era una burla, era totalmente una burla contra el pueblo judío. Era una completa burla contra el pueblo judío. Y estamos ya hablando del año 130, 132. Lo voy a marcar acá. Estos son, por si ustedes lo están viendo, son mis apuntes. Que no los tomo mucho en cuenta porque me desconcentro cuando los voy a ver. Tal como me pasó ahora. Porque ahora tengo que ver en qué parte del bosque quedé. Y cómo vuelvo. Pero, ya. Pero entonces el pueblo judío dice, no, y bueno, Adriano, usted va a tener que cumplirnos la promesa. Entonces Adriano viene y dice, ¿promesa? ¿Promesa? Bueno, me olvido ahora de la promesa. ¿Y saben qué? Voy a levantar una figura del dios Júpiter en el mismo lugar donde yo les dije que iba a construir el templo. Y levanta una imagen del dios Júpiter en aquel lugar donde se iba a construir el templo. ¿Qué pasó? Pasaron 3 días, estamos hablando del año aproximadamente 132, pasaron 3 días, se levanta el pueblo judío, le cortan la cabeza al dios Júpiter y viene el tercer levantamiento del pueblo judío. Ahora ya hay una ruptura general y oficial porque una vez más
Lo primero, el levantamiento del 67, del 60 al 70. Segundo, el levantamiento del 114, en donde el pueblo judío se hace traidor al imperio. Y ahora una tercera vez en donde ya el pueblo judío se levanta definitivamente contra Roma. ¿Qué es lo que hace Adriano? Adriano dice, ¿saben qué? Yo a estos judíos no los quiero ver ni en figuritas. No quiero saber absolutamente nada de estos judíos y voy a tomar un par de decisiones. Y entre esas decisiones que toma Adriano, hay unas que son muy importantes porque aquí ya podemos hablar de que algo se quebró que algo se empieza a quebrar y empieza a hacer un cambio entre los judíos que están bajo el dominio en Roma entre los judíos mesiánicos que están bajo el imperio de Roma y aquellos judíos que desean seguir una línea más ortodoxa. En el año, recordemos que en el tercer levantamiento de los judíos hay dos Mesías al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque aquí me olvidé de un nombre, lo voy a revisar. Acá está. Porque Rabí Akiva se levanta y dice que Bar Kokhba, Simón Bar Kokhba, que era uno de los generales judíos, es el Mesías. Entonces hay un momento en que para algunos judíos pasados, estamos hablando del año del 30 al 100 pasados, aproximadamente 90, casi 100 años, ya hay algunos judíos que eran mesiánicos, seguidores de Yeshua, y que ahora se están cambiando a ser mesiánicos porque se ha declarado a Bar Kokhba como el Mesías. Ahora el pensamiento judío es, por supuesto, dicen, bueno, Bar Kokhba es el Mesías si es que queda vivo, porque si muere, entonces ya no es el Mesías. ¿Qué pasó? En el año 135 muere Bar Kokhba. Muere crucificado junto a 200 judíos más. Así terminó la revuelta del pueblo judío. Murió crucificado este general. Cabe destacar que hay algunos movimientos judíos que aún esperan que Bar Kokhba resucite. Así como hay otros movimientos judíos que esperan que Yosef el Galileo también resucite. Cada uno tiene, recordemos que ya compartimos que del 6 al 66 hubo 24 aspirantes a Mesías y que cada grupo estaba levantando a su Mesías. Eso ya lo habíamos compartido. Si usted no lo ha escuchado, le invito a que escuche los programas anteriores para que pueda hacerse una idea. Entonces dijimos que Adriano, una vez que ya se termina la revuelta, el tercer levantamiento del pueblo judío, toma decisiones de las cuales hay unas que son muy importantes. La primera es que todos los judíos tienen prohibida la circuncisión y el Shabbat. Esto es algo tremendamente importante. ¿Por qué? Porque esto nos deja ver que desde Yeshua, desde sus seguidores, desde la muerte de Yeshua y sus seguidores en adelante, nunca se dejó de practicar la circuncisión y nunca se dejó de guardar Shabbat. ¿Cómo sabemos esto? Porque la historia nos está diciendo que esta es una de las decisiones que toma Adriano y prohíbe la circuncisión y prohíbe Shabbat. Por lo tanto, hasta el año 135, la circuncisión y guardar este mandamiento, el cuarto mandamiento tan importante como es el Shabbat, el día del reposo, el día que Yahweh santificó, apartó para su pueblo, se seguía hasta tal año. Hasta el año 135 se seguía practicando. La segunda determinación que toma Adriano es que Jerusalén ahora va a cambiar de nombre. Y Jerusalén, dice Adriano, ahora no se va a llamar más Jerusalén. Jerusalén ahora se va a llamar Aelia Capitolina, un nombre griego, por supuesto. Y aparece Jerusalén
en este lapso de tiempo, en este periodo de tiempo, como Aelia Capitolina. Y el tercero, entre muchos, porque estoy mencionando los más importantes, y el tercero de los más importantes, y aquí yo les pido, porque a propósito de los conflictos que se han estado dando, de los que todos hemos estado al tanto y sin duda hemos estado haciendo tefilá, los conflictos en Medio Oriente, ¿verdad?, entre Israel y Palestina. Porque esta parte es muy importante, amado hermano. Porque entre las decisiones que toma Adriano en el año 135, una de ellas es que Adriano llama a sus asesores y les dice: yo le quiero cambiar el nombre a Judea. Y necesito un nombre que les moleste mucho a los judíos. Entonces sus asesores comienzan a ver la historia del pueblo judío y se dan cuenta que hubo un pueblo que a través de la historia estuvo enfrentándose en reiteradas ocasiones contra el pueblo judío. Y estos son los filisteos, ¿verdad? Conocemos la historia de David, Goliat, no hay para qué tocar historia de más atrás. Entonces, Adriano dice, bueno, entonces pongámosle Filistea. Estamos hablando del año 135, en donde Adriano decide que ahora Judea se va a llamar Filistea. Para que usted lo anote y después lo busque, y usted, si quiere, lo pueda estudiar. Filistea, en latín, significa Palestina. Entonces estamos encontrando que el nombre de Palestina aparece recién con Adriano en el año 135. Si usted no lo sabía, bueno, lo estamos compartiendo hoy día en el Rincón Hebreo. En el año 135 aparece Filistea, en latín Palestina, en donde por la decisión de este hombre llamado Adriano se le cambia el nombre a Judá. Amado hermano, les voy a invitar para que tengamos un momento de descanso, a que podamos escuchar una alabanza más antes de entrar a la segunda mitad de lo que ya nos queda, que aquí ya viene definitivamente el rompimiento entre el judaísmo y el posterior cristianismo. Así que les dejo invitado, Baruch Hashem, y vamos a escuchar una alabanza. No olvide que cualquier consulta la puede hacer a través de Gloria Postrera Ageo en la página de Facebook. Baruch Hashem. Radio Ageo 2.9. Sonar de su voz como rugido torrencial, cabello de nieve y fuego en sus ojos, su faz brillante sol, revestido con fino ropaje, el oro puro es su cinturón. Miles entonan canción al Cordero, al sin par yo soy, le dan su gloria. Eres glorioso y victorioso, Dios soberano pastor. Eres poderoso, maravilloso, Dios infinito Señor. Clama santo, el Cordero santo es. El Cordero santo es.
infinito, Señor. Llama santo, el Cordero Santo es. Santo, santo, canta santo, santo, canta santo, el Cordero Santo es. Dios soberano pastor, eres poderoso, maravilloso, Dios infinito, Señor. Eres glorioso y victorioso, Dios soberano pastor. Eres poderoso, maravilloso, Dios infinito, Señor. En esta noche, no en inglés, en español, la lengua del cielo. gloriapostrera.cl, por supuesto. Baruch Hashem. Bueno, quedamos, ya tuvimos un tiempo para descansar y quedamos efectivamente en que en los cambios en las cosas que hace Adriano en contra del pueblo judío. Dijimos la circuncisión, el Shabbat, Jerusalén ahora es Aelia Capitolina y Judea se llama Filistea. Ahora aparecen otros problemas, esto lo voy a leer para poder entregar la idea tal como la plasmé aquí. Dice, ahora aparecen otros problemas para las comunidades judías mezcladas con gentiles. Y volvemos al 114, la rebelión contra Trajano, puesto que todo aquel que se llamaba a sí mismo y que era parte del movimiento judío, estaba afecto a la condena de traición al imperio. Entonces, se gesta la necesidad de ser otra cosa y llamarse otra cosa que no sea judío, sino algo que desvincule al movimiento que hoy día está compuesto por una mayoría de gentiles y una minoría de judíos, que se desvincule de aquellos que son los revoltosos. Los revoltosos del pueblo judío. Ahora nosotros tenemos que desvincularnos, porque si no nosotros también pasamos a ser traidores al imperio y nos van a buscar y nos van a matar, nos van a perseguir y nosotros tenemos que de alguna manera salir. ¿Por qué pasa esto? Porque en las sinagogas
en la sinagoga, después del tercer levantamiento ya de los judíos, si había un soldado romano que le gustaba ir a la sinagoga, que le gustaba escuchar los salmos, que le gustaba escuchar la Torá, que le gustaba, que era un prosélito, un prosélito de la puerta, como se denominaban, también lo compartimos esto, aquellos que estaban en la puerta, que no querían la circuncisión, pero sí querían porque tenían un gusto por lo que se hacía dentro de la sinagoga. Si un soldado romano tenía este gusto y se paraba a la puerta de la sinagoga, se preguntaba en el momento, ¿qué hago yo siendo parte de un movimiento que está siendo traidor al imperio? Por supuesto, tenía que hacerse esta pregunta, porque él era parte del imperio. Recuerden que ahí hay obediencia de vida, ¿verdad? Había que estar con el imperio. Pero los romanos, obviamente, y todos los que estaban en la misma posición de los soldados romanos tenían que hacerse esta pregunta. Por lo tanto, aquí ya comienza a nacer definitivamente el cristianismo. ¿Por qué? Porque empieza este movimiento judío mesiánico a ser parte de la doctrina, a ser parte de la sinagoga, pero cuando le preguntan por el tema judío o por la nacionalidad como judío, entonces dice: yo no tengo nada que ver con ese tema. Yo no tengo nada que ver ni con los problemas de los judíos, ni con el tema de la nacionalidad de los judíos. Yo soy un seguidor del Mesías Yeshua y yo quiero estar bien con Roma, por lo tanto, nosotros somos un movimiento que estamos siguiendo al Mesías, pero no tenemos absolutamente nada que ver con los judíos. Por lo tanto, así comienza allá definitivamente a quebrarse algo, a romperse algo entre el movimiento judío mesiánico del movimiento judío que se mantiene en Oriente. Entonces ya para el levantamiento de Adriano por parte de Bar Kokhba, por supuesto que hay judíos que se levantan en contra del Imperio Romano, pero hay judíos que dicen: no, yo no me quiero levantar en contra del Imperio Romano porque yo necesito hacer algo diferente, porque yo necesito que este movimiento se empiece a expandir y obviamente porque necesito que mi imagen y mi figura como parte de este movimiento no se vea afectada por ser traidor al imperio. Así que no fue tan fuerte este levantamiento como el del año 117 al 120, gestado en el 114, porque obviamente ya aquí se levantan algunas comunidades, otras no. Las que no eran las que definitivamente desean desvincularse de este movimiento. Y aquí ya nace definitivamente el cristianismo. Entonces hay desarrollado ya dos grupos indistintamente uno de otro. Los judíos por una parte y los judíos mesiánicos, que en su mayor parte son goyim, son gentiles que han entrado al movimiento y que han pasado ahora a denominarse cristianos. Aquí ya definitivamente se quebró algo, aquí ya definitivamente estamos saliendo de un movimiento completo, de una masa completa, y ya se está convirtiendo en dos cosas diferentes. Una que sigue todos los rudimentos que dejó Yeshua establecido con sus discípulos, con los shaliach, con los apóstoles, y un movimiento que está siendo mayormente guiado por los gentiles, que se están viendo, habíamos compartido ya esto, que se están viendo mayores y con mayor autoridad que los mismos judíos de base. En el año 144 aparece un libro que obviamente fue perseguido, fue destruido. Hoy día no hay cómo obtener este libro, solamente por algunas anotaciones de historiadores de la época, algunas anotaciones que se pueden encontrar en textos también hebreos con respecto a la historia, que nos hablan de este libro. Este libro se llama Antítesis, de Marción
del Ponto. Un nombre un poco extraño, si usted lo quiere puede googlearlo, buscarlo, y ahí va a encontrar mucha información respecto de este hombre. Se llama Marción del Ponto. Este es un gentil que propone la independencia del cristianismo desde el judaísmo y propone la idea de borrar completamente el Antiguo Testamento y leer el Nuevo Testamento. Aquí ya se está hablando y se está ocupando, por primera vez, Marción del Ponto está llamando a la Torá, el Tanaj y los Ketuvim como Antiguo Testamento. Está denominándole algo antiguo, porque cuando nosotros decimos antiguo, le damos la observancia de que es algo obsoleto. Y cuando hablamos de Nuevo Testamento, le estamos dando la observancia de que esto es lo que ahora corre. Pero esto es algo que es puesto por un goyim, por un gentil que es Marción del Ponto. Y por sobre eso, él dice, pero como nosotros nos queremos desvincular y no queremos absolutamente nada del pueblo judío, de los libros del Nuevo Testamento, el único libro que vamos a tomar es el libro de Lucas, que es el único no judío. Esa era la idea que quería proponer este hombre, Marción del Ponto, ¿verdad? Pero obviamente hubo muchos judíos que no aceptaron esto, por supuesto. Ahora, yo les voy a compartir algo, se los voy a compartir solamente para instarles un poquito la curiosidad y que puedan tomar en cuenta. Solamente les voy a dar una referencia de por qué Lucas existe muchos antecedentes que nos dicen que Lucas puede ser judío y no extranjero. Recuerden que los textos dicen que Lucas era muy, muy cercano a María. Por lo tanto, si Lucas era tan cercano a María, él tiene que haber sido algo o parte del pueblo, porque si no se hubiese visto muy mal para el resto de los judíos, que ustedes saben que no querían absolutamente nada mezclarse con los gentiles. Se hubiese visto muy mal que María hubiese tenido tantas migas con un gentil, con un goyim. Les dejo dicho esto solamente para picarles ahí un poquito la curiosidad y que ustedes puedan hacer un análisis de lo que nos relata la historia sobre Lucas. Se van a encontrar con muchas sorpresas. Perdón, no quiero yo entregar más detalles para instarle también su curiosidad. Entonces, este libro Antítesis dice que propone esta idea de eliminar el Antiguo Testamento y dejar solamente Lucas en el Nuevo. Ahora, hay muchos de los gentiles herederos de la entrada lograda por Shaul al judaísmo, muchos de los gentiles que pudieron entrar por medio de Shaul, de Shaliach Shaul, del apóstol Pablo, al judaísmo, hoy día, pasado 100 años, se están cambiando a la idea, al marcionismo. Se están cambiando al marcionismo. Aquellos mismos que entraron con Pablo creyendo en la Torá, en el Tanaj, en los Ketuvim, creyendo en todas las enseñanzas de Mashiach, hoy día, pasado poco más de 100 años, se están cambiando al marcionismo. Están cambiando porque, obviamente, lo que hemos dicho todo este rato, se han querido desvincular del movimiento judío. Y aquí, después de esto, aparecen dos personajes, ustedes los deben conocer, que ya vienen a hacer aún más profundo el quiebre entre el cristianismo y el judaísmo, vienen a hacer más profunda esta división, y estos dos personajes son Justino y Aniceto. Para el catolicismo serían San Justino y San Aniceto. Para nosotros solo Justino y Aniceto. ¿Qué es lo que vienen a hacer Justino y Aniceto? Bueno, ellos vienen a tomar una serie de decisiones. Entre ellos Justino, antes de compartir algunas de estas decisiones, Justino escribe una obra llamada Diálogo con Trifón, donde dialoga con un rabino judío
Y por primera vez alguien hace una separación diciendo yo soy cristiano y él es judío. Porque este libro manifiesta ya definitivamente la división entre un nuevo término llamado cristianismo al judaísmo inicial de base, diciendo a través de este libro, Justino, él es judío por el movimiento o la contraparte, y yo soy cristiano, soy de un movimiento que viene de, pero que ahora es un movimiento diferente. Yo no tengo que ver ni con los problemas de los judíos, ni tampoco tengo que ver, por supuesto, con los problemas políticos, ni absolutamente menos con la nacionalidad. Yo soy cristiano. Soy un cristiano. Por lo tanto, aquí ya definitivamente se hace la división. Este es el quiebre. Recordemos que esto se llama Judea, siglo II, cristianismo y judaísmo, el quiebre. Bueno, aquí está en el año 150, cuando aparecen estos dos personajes que nacieron el mismo año y murieron con un año de diferencia. No vamos a ir a la historia de cada uno, pero es algo, una anécdota. Y ellos son los que gestan este quiebre. Después dice, para diferenciar de los judíos, ahora nosotros vamos a descansar, no el sábado, lo vamos a hacer el domingo. Desde el año 155 hasta el 166, Justino y Aniceto comienzan a hacer una serie de cambios que va ya definitivamente dejar atrás, ya no estamos hablando de judaísmo, ahora entramos a hablar de cristianismo ya definitivamente, puesto que estamos hablando de un movimiento que ya dejó de guardar Shabbat, un movimiento que ya dejó la circuncisión, un movimiento que ahora está llamando a los primeros escritos como Antiguo Testamento, como algo obsoleto, y un movimiento que está cambiando el día de reposo o el día de reunión, lo está cambiando recién entre el año 155 al 166, está cambiando este día para el domingo y está diciendo que ahora el día del Señor es el día domingo. Por lo tanto, nosotros somos herederos de esta terrible y muy mala práctica hecha en la historia por estos dos hombres. Se cambia también el 14 de Nisan, que es la fiesta de Pesaj. Aquellos que están un poco más interiorizados saben que el 14 de Nisan corresponde a la fiesta de Pesaj, y se cambia al calendario solar. ¿Por qué no se sigue con el calendario lunar? Porque obviamente lo administra los judíos de Oriente. Entonces, si alguien quería saber cuánto venía una fiesta o cualquier cosa, tenían que ir a Oriente y preguntarle a los judíos de base cuándo correspondía a la gente, y estos dos hombres dicen, no preguntemos más. No volvamos a preguntar, ahora nosotros vamos a hacer nuestro calendario y este se va a regir, va a ser el calendario solar. Por lo tanto, todo lo que nosotros hoy día tenemos, podemos estar haciendo una celebración de una fiesta cuando en el calendario judío puede estar cayendo el día de la muerte. Podemos estar nosotros celebrando el día de la bendición y dentro de los días que corresponden al pueblo judío puede estar cayendo en el día de la muerte. Estas son la serie de cambios que hasta el año 166 están ya marcando una nueva doctrina que se llama cristianismo. Están ya marcando un nuevo movimiento que ya está completamente desvinculado de los judíos y que ya es un movimiento que se está organizando y está creciendo por sí solo con la ayuda de Roma, por supuesto. Ahora, en Asia Menor aparece un personaje llamado Policarpo de Esmirna. También anótelo para que después lo pueda googlear. Estos nombres son todos muy extraños. Marción del Ponto, Policarpo de Esmirna, este último. Y Policarpo de Esmirna dice que todo el oriente cristiano no cambiará de fecha, sino que mantendrán las fechas originales, lo que obviamente Roma respeta. Por supuesto, porque si no, se partía el movimiento en dos. Por supuesto. Entonces dice,
estos dos hombres, Justiniano y Diocleciano, dicen, no importa, si ustedes quieren seguir, sigan, no se preocupen. No hay problema, no nos vamos a pelear por esto. Y ya también aquí hay una diferencia entre los movimientos, lo que hemos compartido todo este rato, que ya el movimiento de Oriente no tiene absolutamente nada que ver, el movimiento inicial, con el movimiento que se está dando en Roma. Este hombre que dice que el Oriente no se va a someter a lo que está diciendo Roma, es su nombre Policarpo de Esmirna. Luego, a la muerte de Aniceto, asume Eleuterio en el año 178. Y él dijo, ya los cristianos no tienen la obligación, este fue Eleuterio en el año 178. Mire, tome nota de esto, porque Eleuterio dice que ya los cristianos no tienen la obligación de respetar las comidas de la Torá. Otro antecedente más importante que nos deja ver que hasta el año 178 todos los judíos y los goyim que estaban entrando, los gentiles que estaban entrando, estaban respetando las comidas kosher del pueblo. Esto es interesante, porque nosotros pensamos que cuando llega Mashiach Yeshua, todo esto se corta, la circuncisión, guardar el Shabbat, las comidas, y esto es por un tema de tergiversación de la enseñanza o tergiversación de lo que realmente nos quiere decir la palabra, la Torá. Y obviamente los Kitbei HaTalmidim Resunim, esto significa escrito de los primeros discípulos, Kitbei HaTalmidim Resunim. Por lo tanto, en el año 178 ya se dice que los cristianos no deben respetar las comidas. Obviamente, cuando revisamos la historia, podemos ver un año antes, en el martirio de León, en el año 177, cuando les quisieron dar morcilla a los judíos, les quieren dar morcilla de comer, entonces cuando ven que hay algunos que están respetando aún las comidas, van y los matan. Y después llega este hombre y dice, no, todas esas muertes ya no valen, porque ya no hay comidas prohibidas. Dios mío, qué terrible. Y por último, ya estamos llegando al final, asume Víctor como obispo, el último obispo del siglo II, del 189 al 199, y este ya podemos considerarlo el primer papa, porque él se llama a sí mismo el obispo de los obispos, y dice que ahora la palabra de Dios sale única y exclusivamente de Roma. Y ahora todos los que sigan respetando las fiestas, las fechas, los días de los judíos de Oriente están herejes y no alcanzan la salvación. Por lo tanto, es este hombre el primero en adoptar la excomunión. La excomunión. Con lo cual los judíos, todos los judíos de Oriente pasan a ser cuartodecimanos, aquellos que no tienen acceso a la salvación. Y si los cristianos de Oriente no se adaptan a esto, así de simple, no tienen derecho a la salvación. Así terminamos con el siglo II. Así terminamos con definitivamente ya el rompimiento de estos dos movimientos irreconciliables hasta que, como dice la parábola del hijo pródigo, el hijo menor que estuvo entre los cerdos, así dice la palabra, que estuvo comiendo la comida de los cerdos, comience a hacer su teshuvá, que es lo que sin duda está sucediendo hoy. Me llamaba mucho la atención el otro día, visitamos una iglesia muy pentecostal, yo esto lo digo con todo el respeto, sin ningún afán, pero me llamó mucho la atención y fue muy hermoso ver que en esta iglesia había se me fue el nombre del lugar donde está el pastor cuando va a entregar la palabra. Un púlpito, gracias Gaby. Entonces había un púlpito que era muy hermoso, tenía una menorá.
Si usted no sabe, la menorá es el candelabro de 7 brazos. No vamos a explicar qué representa, no vamos a explicar hoy día eso porque ya estamos sobre la hora, pero tenía esta iglesia que era muy evangélica, muy pentecostal, tenía un hermoso púlpito que era una menorá hecha de madera, muy hermosa, y me llamó mucho la atención. Fue muy, muy, muy lindo poder ver esto. Amados hermanos, ya llegamos al final del siglo II. Ha sido una real bendición para mí hasta hoy poder entregar todas estas enseñanzas. Vamos a tener algunos cambios que si usted está escuchando le voy a invitar. Estos van a ser informados a través de la página de Radio Ageo y también de la Gloria Postrera Ageo en Facebook. Vamos a informar de los cambios que vamos a hacer y para que sigamos en esta bendición. Yo me comprometí en el último programa a que llegaría hasta y haría el siglo II completo, que es lo que terminamos hoy día. Veríamos también el siglo III y el siglo IV. Esto es bastante compromiso, pero ya que hemos hecho un estudio tan largo, con tantas fechas y con tantos antecedentes, bueno, esto lo amerita. Por lo tanto, en los próximos programas, que yo le invito, usted pueda estar atento en Radio Ageo, porque ahí vamos a hablar de los cambios que vamos a hacer respecto de los horarios y los tiempos de los programas. Vamos a compartir un poco de lo que Hashem tenga para entregarnos de la historia. Amado hermano, amado Aj y armadas Ajot, que sería amado hermano y amada hermana, Ish e Isha, hombres y mujeres, Baruch Hashem, bendito sea Hashem, porque Él permite estos tiempos de poder aprender sobre los contextos históricos y tener una idea mucho más amplia para que al momento de nosotros abrir la bendita palabra podamos también tener una idea aún más amplia de lo que sucedía en este tiempo. Ha sido una tremenda bendición para mí poder compartir esto con ustedes y les dejo invitados desde ya. La próxima semana, el próximo sábado, le toca a nuestro querido hermano Yosef, Pepito. Él también tiene temas muy, muy, muy interesantes. Les invito a que también puedan estar escuchando el programa. Y quedamos para el próximo programa compartir tercer siglo y en el programa subsiguiente el cuarto siglo, si así Hashem lo permite. Así que muchas gracias por su sintonía, amado hermano. Yo me quiero despedir deseando para usted la bendición arónica. Y esta dice así en hebreo. Dice Yavarejeja Adonai Beishmereja, Yaer Adonai Panabeleja Bijuneca, Isa Adonai Panabeleja, Sesembleja Shalom. Que mi Padre, que Abba, que Hashem, bendiga tremendamente su vida. Que el Ruach HaKodesh pueda visitar su vida, su familia y su hogar a cada minuto y a cada segundo. Y que usted y yo podamos acercarnos cada día más al bendito Mesías Yeshua, es nuestro mayor deseo. Baruch Hashem, y nos vemos en nuestro próximo programa. Adiós. Profeta, palabra de Dios proferir. Oigo la voz de Ezequiel, a huesos secos decir: